Bueno, lo que me pasó hace unos días es de esas cosas que no tienen mucha explicación o lógica, pero que cuando ocurren se transforman en lo único que importa. Lo que pasó es que hace unos días me quedé desvelado buscándole la solución a unos trabajos que tenía que entregar. Y para distraerme, me puse a ver una de esas series famosas que le dicen a uno que tiene que ver. La historia pasaba en Inglaterra, como en el siglo XIX. Después de un rato, el sueño me venció. Al día siguiente, desperté con el recuerdo de haber visto una especie de salón en una de las casas de algún personaje. Era una villa en el campo. Dentro de ella había un salón azul. Era un ambiente entre europeo y chino, una mezcla. Recuerdo que mi tía Mercedes me habló una vez de este gusto que existía en Europa y que llegó hasta Chile, de utilizar en las casas motivos, figuras y objetos chinos. Así que me puse ese día a buscar en dónde podía estar ese salón. Al cabo de poco, encontré una gran casa como de fines del siglo XVIII. Se llamaba Clayton House. Ahí, decía un sitio, se habían grabado algunas escenas de esta serie. Y ahí estaba el salón chino. Los muros azules, las puertas con decoraciones blancas simulando templos, algunas escenas campesinas, una pagoda donde tomar el té, el mobiliario, las pinturas. Pero había una figura colocada en un rincón, en una especie de vano. Un hombre sentado, con la cara roja y una barba larga. Tuve la sensación de que lo había visto antes, pero no recordaba dónde. Traté de buscarla en internet. Figura china, cara roja. Nada. Figura china sentada. Tampoco. Tal vez la vi en algún restaurante. No conozco muchos. Pero igual decidí ir a visitar alguno. Quizás si no la encontraba ahí, me podían decir dónde. Me subí a una micro con la imagen de la figura. Entré en un restaurante en el que había estado antes. Un gato me saludó al llegar. Detrás del mesón había una figura como de un guerrero que llevaba una lanza. Creo que la dueña me contó que le ponían agua e incienso todos los días. No me dijo más y se fue a la cocina. Me quedé con la idea que le rendían culto. Tampoco entendí mucho lo que me decía, porque no hablo chino. Un sábado fui a otro restaurante. Aquí la dueña tenía más tiempo.
Entendía español, pero no lo hablaba bien, así que tuve que traducir después lo que me dijo. Le mostré la foto y me dijo que podía ser Guanggong, pero ella no lo tenía. Entonces me empezó a mostrar el rito que hacía con otra figura y para qué servía. Entre medio se me ocurrió preguntarle dónde había comprado la figura y me dijo que cerca de Estación Central. Pero de la figura que yo vi en Clayton House, nada. Tal vez en Estación Central encontraría más pistas. Camino a Estación Central, me acordé de que mi tía me había llevado una vez a sus negocios. A ella le gustaba mucho China. Había viajado en los años 60 y hasta tenía su pequeño ambiente chino. ¡Oye, consulte! Que vea tu jefe en la televisión y ya eres, así grita. Recorriendo las calles con tiendas llenas de productos, una me llamó la atención porque tenía el mismo guerrero del primer restaurante. Así que entré a preguntar. La línea, lo que es Feng Shui, tenemos como los gatos de la llama Fortuna, la rana de 3 patas. Hay muchos Buda que también le gusta a la gente. Y también acá tenemos lo que es los 3 dioses, Fu Shou. Fu es como dinero, fortuna. El dueño se llamaba Juan Carlos. Le pregunté por la figura de la entrada y me confirmó que se llamaba Guanggong. El Guanggong es un héroe antiguo de las dinastías. El Guanggong fue un general, donde la gente lo tiene en los restaurantes. Actualmente los chinos, especialmente cuando tú vas a un restaurante chino o una comida cantonesa, tú vas a encontrar el Guanggong. El Guanggong es como el guardián que protege el negocio para espantar. Hay Guanggongs leyendo, hay Guanggongs parados. Es que Guanggong también tiene que estudiar, po. Guanggong es un general. Para la guerra necesita saber, po. ¿O no? Aquí está el Guanggong sentado. Pero las posiciones de si está parado, está sentado. Pensé que quizás el que yo había visto era un Guanggong sentado, pero más antiguo. Busca si que tiene una cara como tiene cara de una mirada fuerte, busca eso también para tenerlo. La cara y la espada es lo que ayuda a espantar. Si no espanta a la gente, si no espanta al ladrón, pero espanta las malas vibras. Eso también es importante. Se considera como un santo nada más. No es que sea un dios, es un santo para nosotros, porque fue persona. Me mostró algunos libros donde aparecían figuras históricas,
guerreros, señores antiguos, estrategias de guerra, poemas Guerrero. y también cómo se adora a Guangón. Aquí tenemos el altar. El cuancón ahí normalmente pone 3 copitas. Eso es para que le coloca vino blanco. Y en esta fuente siempre le monedas tongqian, moneda china antigua. Y le pone arroz. La moneda representa dinero. El arroz representa alimentos. Tomamos 3 inciensos, pero nunca 2, nunca par. 1, 3 o un poco más. Lo enciende y lo reza así. Se junta la mano, se junta y hace 3 reverencias. Y después coloca así con 2 manos y pide los deseos que desea. La explicación que hizo Juan Carlos de Guangón, como guerrero y a la vez una suerte de sabio, me intrigó todavía más. Un héroe y guía moral, una especie de salvador mesiánico. Así que le conté a mi amigo José Luis de la búsqueda y me citó a hablar con él. Me dijo que estaba trabajando en un juego de cartas sobre guerreros mitológicos chinos y que él me podía dar más explicaciones. Así que fui. Me explicó de dónde viene el personaje y su importancia. ¿Ya? Los 4 obras principales son Los bandidos del pantano, ¿cierto? El viaje al oeste, El sueño del pabellón rojo y El romance de los 3 reinos, como decimos en español, o Los 3 reinos, ¿cierto? Y que relata un periodo histórico, ¿cierto? Y bueno, y uno de los protagonistas de esta historia es un guerrero llamado Guan Yu. Así llegamos al personaje en cuestión. Él, primero que nada, es una figura histórica, como dice, que representa excelencia. De ahí pasa a ser una figura popular, una especie de niñita, ¿no? Una especie de santo. Ya. No es un dios, no es un bodhisattva tampoco, pero entra en la religión popular china. Y aparece como santo en el taoísmo y como un hombre de bien en el budismo. Entonces empieza a hacerse fundamental, ¿no? Incluso antes de que se escribiera la novela. Ya para la novela entra a la categoría de héroe. ¿Y quién es un héroe? Es alguien que reúne lo mejor de una sociedad. Le pregunté por la cara roja. Era muy fuerte y tenía la cara como rojiza, y ahí se le pone más rojo después en la ópera, y tiene los ojos como un dragón. Tomaba. Seguramente sí. Sí, pero no eran puros, limpios. Era terrenal. Súper terrenal. Si piensa que Guan Yu es el ídolo también de poetas como Li Po, o Iván Li Po, ¿cierto? Que este poeta borracho taoísta que murió persiguiendo la luna en un lago. Con la visita a José Luis pude hacer algunas conclusiones. La más obvia era que la figura en el salón de Clayton House era un Guangón sentado. Seguramente había viajado desde China a Inglaterra. Pero la conclusión principal era su relevancia en la historia y el panteón chino, desde fines de la dinastía Han y el tiempo de los 3 reinos, hasta el culto que se le hacía en el presente. Mi tía nunca me había hablado de él, ni de las otras figuras que tenía. O quizás lo había hecho, solo que yo no lo recordaba. Sin embargo, lo que ocurrió después llevó los hechos hacia una dirección que no habría imaginado. Un día tuve que ir a la Quinta Normal y aproveché de ver otra vez la ballena del Museo de Historia Natural. Al entrar, entre las vitrinas con animales embalsamados y los bustos de los naturalistas Gay y Filippi, estaban desmontando una exposición. Me topé con que eran objetos chinos
y pude divisar la misma figura del segundo restaurante. También un guangong, más grande. De pronto, un hombre llevaba una figura sobre un carro. Era muy parecida a la de Clayton House. Le pregunté dónde se lo llevaban. A depósito. ¿Cómo era posible esto? ¿Había también viajado hasta aquí la misma figura? No alcancé a verla detenidamente, porque entró a los depósitos. Llamé a una amiga que conocía a alguien en el museo y me dijo que llamara a Francisco, investigador del museo. Él me lo podía aclarar. Lo que tú viste en el museo fue una exhibición en la cual presentamos unas figuras que son de unas divinidades chinas. Guangong, el más antiguo, llegó aquí en el museo en 1882. Y esa figura no siempre fue clasificada como tal, ¿ya? De hecho, cuando uno revisa los libros de inventario, los registros, cuando esa figura llega, originalmente la clasificaron como una figura de Buda, decía ídolo de Buda literalmente. Quedó registrada en los libros de inventario del museo que fue donada. Y en este caso fue donada por una persona que fue muy importante en esa época en Chile, que fue el doctor Wenceslao Díaz. Él era un médico, ¿ya? Trabajaba en la Universidad de Chile. También él estuvo durante la época de la Guerra del Pacífico como los servicios sanitarios del ejército. En esa época había todo un espíritu, ¿no es cierto?, ilustrado, sobre todo desde la élite académica, de, por ejemplo, colectar este tipo de piezas, tanto prehispánicas como de otros orígenes, como una forma, ¿no es cierto?, de sentirse más conectado, más cosmopolita en conflicto. Francisco me fue contando más detalles. Me habló de algo insospechado. La relación que había tenido la figura de Guangong con la Guerra del Pacífico entre Chile y Perú a través de la conexión entre las comunidades chinas, los culíes como se les llamaba, y el ejército chileno, lo que podía explicar en parte la llegada de la figura a Chile. De Guangong podría ser que haya venido desde allí, desde el Perú, porque tenemos otros antecedentes que después fuimos investigando, en los cuales se da cuenta de que eventualmente esta figura también pudo haber tenido una participación en esa guerra. Luego me llevó a ver a Guangong y pude por fin conocerlo en persona. El parecido con el de Inglaterra era evidente. Delante mío estaban los elementos. La cara roja, símbolo de la lealtad y rectitud. Su barba larga, como el cuerpo en movimiento del dragón que hallamos en su vestimenta. El dragón saliendo desde las olas, entre nubes verdes y azules, que representan al dragón que trae las lluvias. El trono, cercano a lo que sería la representación del emperador. Y el tigre, por supuesto, el poder y la majestuosidad. La casualidad de que era una figura casi igual a la que está en Inglaterra confirmaba que Guangong había viajado por todo el mundo. El que tiene el museo representaba esto. Probablemente había salido de China con las migraciones del siglo XIX y viajado junto con las comunidades hasta América Latina y luego a Chile. Las historias se mezclaban, pero lo extrañante era que hubiese pasado tanto tiempo escondido y catalogado mal, mientras estaba tan presente en los ritos y costumbres de las comunidades chinas. ¿Qué podría significar para ellos encontrarse acá con esta figura y su larga historia? ¿Haría esto alguna diferencia? Y volví a mi casa con estas preguntas. Pero no entendía la causa de toda mi búsqueda. Aunque había intuido todo el tiempo que Guangong estaba muy próximo, como una presencia activa escondida entre muchos recuerdos. Quizás por la influencia de mi tía Mercedes, que me había regalado tantas cosas de todas partes,
las había yo también catalogado mal y olvidado. Entonces se me vino a la memoria este dicho de Confucio. Me lo contaron y lo olvidé. Lo vi y lo entendí. Lo hice y lo aprendí. Y solo entonces lo volví a encontrar.